comenzando la grabación. Vamos a ver. Todavía no avisa. Bueno, supongo que ya empezó la grabación. Lo veo lecherito. Muy bien. Por lo que vi, algunos de ustedes ya terminaron su trabajo. Algunos de sus compañeros me habían estado preguntando por WhatsApp sobre las condiciones del examen y demás. En realidad, como hemos estado separados y con las vacaciones y todo, no ha habido mucho que interactuar. Para que no haya duda, preferiría que estas clases de esta primera semana las tomaran y luego, si ya terminaron su trabajo, lo pueden modificar si gustan, me lo vuelven a mandar, no hay ningún problema por eso. Si no lo han terminado, bueno, aprovechen para acabarlo. Por algunos detallitos sobre algunas definiciones o algunos conceptos que quizá valga la pena aclarar y de esa manera su trabajo no tenga errores o no tenga sesgos. Esto es muy común, desgraciadamente, porque a veces el libro no lo explica con toda claridad como quisiera uno. O está dicho, pero así es un poco difícil de comprender. Después de todo, el lenguaje de la patología es un poquito diferente del lenguaje que se usa en otras áreas médicas. En fin, están viendo ustedes la pantalla que dice neoplasia, me imagino, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Nos dice que el cáncer es la segunda causa de muerte en Estados Unidos. Nuevamente hay que aclarar que este es un libro gringo escrito para gringos y para estudiar en Gringolandia. Nosotros estamos en México y la causa de muerte en México no necesariamente es igual que en Estados Unidos. Recordemos que nuestro país se puede dividir de muchas maneras. No me refiero a la división política en estados, me refiero a la división socioeconómica. Básicamente tenemos un México del norte y un México del sur. El México del norte es un país que se parece mucho a Estados Unidos en cuanto a sus enfermedades, la perspectiva económica, etc. Y el México del sur pues se parece a un país pobre en el cual las enfermedades son diferentes, sobre todo son infecciosas. Así que no vayan a pensar ustedes que todo lo que ocurre en Estados Unidos es igual que en México de ninguna manera. No es lo mismo vivir en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, que vivir en Sinaloa, en Sonora o en Chihuahua. Hay diferencias en muchos sentidos. Y en enfermedades, que es lo que nos toca a nosotros. Pero independientemente de eso, es una realidad que el cáncer, las neoplasias, son una causa importante de muertes, bastante frecuentes. En el hospital donde yo trabajo, porque es un hospital de especialidad, es lo que más vemos, pero definitivamente en otros hospitales de segundo nivel, en el caso del IMSS, o en el Hospital Juárez o la llamada T1, Hospital General Regional número 1, y seguramente ven otros tipos de enfermedades con más frecuencia. Así que, aunque repito, no es lo más común, sí es bastante importante. ¿Por qué es importante entender el cáncer? Y hay que entenderlo desde el nivel de médico general, porque, como ustedes pueden apreciar en la segunda línea, tiene un nivel de mortalidad bastante alto y afecta gravemente física y emocionalmente al paciente, a la familia y a la sociedad. Y ahí faltaría decir económicamente también. Vamos a desglosarlo rápidamente. Muchas personas mueren con cáncer. Aquí hay que aclarar el concepto. No es en realidad el cáncer, sino los cánceres. Así como dijimos de amiloidosis, que no es una enfermedad, sino son muchas. Los cánceres son muchísimos, cientos, con diferentes pronósticos. Hay cánceres con diagnósticos, con pronósticos, muy buenos, muy favorables. El paciente no se muere con ese cáncer, se muere de otra cosa. Hay cánceres espantosos que matan al paciente, le haga uno lo que le haga. Entonces no puede uno generalizar diciendo, el cáncer te va a matar. Eso es falso. Depende de qué tipo de cáncer tenga la persona. Sin embargo, la realidad es que muchas personas, cuando les tocan los cánceres malos, los cánceres más agresivos, pues mueren de ello. Y son un buen número. Y son en los que nos fijamos al fin y al cabo, porque los que no matan, pues no se ven. Así que, aunque son mucho más comunes los cánceres menos graves, que no matan a la persona, nos llaman la atención aquellos que son mucho más graves. Bueno, eso es en lo que se refiere a la mortalidad, que repito, es bastante alta en todo caso. La situación de obtener un diagnóstico de cáncer es gravísima para muchas gentes, porque muchos médicos no saben lo que acabo de decirles, de que los cánceres son muy variables en su pronóstico, y por supuesto los pacientes pues, menos opciones tienen de entenderlo.
De tal suerte que hay pacientes que se estresan muchísimo con cánceres que realmente no son tan importantes. Con una cirugía se quitan, como un carcinoma vascular de piel. Y en cambio, pues sí tiene toda razón de sentirse angustiados con otro tipo de cánceres, aunque uno no se los diga, ¿no? Un glioblastoma multiforme en el cerebro, por ejemplo, es un tumor terrible. Un carcinoma de páncreas es un tumor terrible. Pero bueno, como sea, el paciente sufre mucho, porque lo siente como una sentencia de muerte. Y por supuesto la familia. Cualquier persona que quiera o ame a este paciente enfermo, pues va a sufrir con él. Así que no hay que pensar que solo el paciente sufre, ¿no? Sufre cierto grupo de personas relacionadas con él mismo. Hay que tener en cuenta que el paciente, su sufrimiento físico, va a tener problemas por la lesión, pero también va a tener problemas por el tratamiento. La quimioterapia, la radioterapia, la cirugía pueden causar mucho daño también. Aunque la intención sea tratar al paciente y curarlo, de todas maneras causan daño. Piensen ustedes en la amputación de la pierna por un sarcoma osteogénico, por ejemplo. Pues no es algo sencillo. Perder una pierna es terrible. Digo, hay por supuesto prótesis y tratamientos de rehabilitación, lo que ustedes quieran, pero de todas maneras la persona está mutilada. Y lo mismo podríamos decir de quitarle a uno un pulmón o medio hígado, en fin, cualquier otra situación de esas. Pero además del sufrimiento físico, tenemos la situación económica que les comentaba a ustedes. Para el paciente que cuenta con un seguro social o con ISSSTE, quizás no se note y aún así gastan bastante dinero. Pero un paciente que no tenga seguridad social, simplemente no va a poder pagarlo. Es carísimo el tratamiento del cáncer. Y sé de personas que han perdido todo, propiedades, vehículos, en fin, cuentas bancarias si es que las tenían, en el gasto del cáncer, en el tratamiento del cáncer. Así que diagnóstico no es algo sencillo, hay que hacerlo con mucho cuidado por todas las razones que les estoy comentando a ustedes. La tercera línea vemos lo que les comentaba a ustedes, que no es una enfermedad, sino muchas enfermedades con muchas historias diferentes. El objetivo de que ustedes hicieran un trabajo cada uno sobre un tipo de tumor es precisamente para que al verlos todos, tienen la obligación de leer los trabajos de todos ustedes y tienen la obligación de compartirlos y subirlos. Pueden subir acá en Teams. El examen va a venir de algunas cosillas de cada tema, sobre todo de epidemiología, que es la parte que me interesa más que sepan. No tanto la clasificación y el pronóstico y todo, sino la parte de epidemiología es lo más importante. Se darán cuenta ustedes de lo que estoy comentando. Pero hay otra cosa, ¿por qué son varios tumores? Les decía a ustedes, para que vean la variedad, la diversidad de tumores. Y segundo, porque ustedes van a ser médicos generales en primer lugar, ojalá que sean especialistas, pero bueno, como médicos generales, tienen que tener cierta idea de lo que se trata. No para que hagan el diagnóstico completo y mucho menos el tratamiento, sino para que sospechen al menos que se trata de un tumor y manden al paciente con el médico adecuado para que haga el diagnóstico correcto. El médico general es un médico de choque de primera fila, recibe al paciente y está obligado a sospechar, insisto, para derivar al paciente con quien deba. Lo último que debería hacer un buen médico general es mandar al paciente a su casa diciendo que no ha pasado nada, que todo está bien. Eso sí sería una barbaridad. Y por ahí la enorme importancia de que ustedes tengan una idea más clara de lo que estamos comentando. En la cuarta línea ven que dice que algunos cánceres son curables y otros son casi siempre fatales, lo que les comentaba a ustedes. Afortunadamente la gran mayoría son curables, solo que precisamente porque son curables no suelen figurar en las listas de estadística. De hecho, se los digo, es el cáncer de piel. El epidermoide y el vaso celular con gran frecuencia se pueden curar con una cirugía sencilla. Y no entran en las estadísticas por esa razón. Y generalmente nos fijamos en los que matan a las personas, que son bastantes también. Así que ahí hay un sesgo que ya les explicaré luego con más detalle. Y la necesidad de estudiarlos deriva en el hecho de que mientras mejor los conozcamos, pues mejor podemos controlarlos. Como muchas enfermedades, no sé si todas, pero en fin, como muchas enfermedades, lo más importante es el diagnóstico temprano. Y en este caso quizá la prevención. En este momento enfatizaremos, en esta parte del curso, mejor dicho, enfatizaremos cómo algunas cosas que ya hemos visto son importantes para evitarlas. Por ejemplo, el tabaquismo. Con el solo hecho de dejar de fumar reduciríamos una gran cantidad de cánceres. El alcoholismo. El alcohol no causa cáncer, pero es un cofactor, es un coadyuvante que facilita que los agentes carcinógenos tengan mayor potencial.
En su caso, y si fuera posible, evitar o controlar enfermedades que pueden favorecer que aparezca el cáncer, como hepatitis crónica. Bueno, no se cura, que yo sepa, o es muy difícil de curar, pero se puede intentar hacer algo para tratar de aliviarlo. Así que, bueno, obesidad, ¿verdad? El estar gordo facilita que la persona tenga cáncer. Y eso sí se puede intervenir en ella en la mayor parte de los casos. Así que si controláramos tabaco, alcohol y la dieta, que la gente estuviera en su peso, con solo eso, reduciríamos un 30% más en los cánceres que hay. Preventivo. Y en cuanto a diagnóstico temprano, bueno, si ustedes tienen una idea de cuál es la expresión clínica de los diversos tipos de tumores, pues es mucho más fácil que se sospeche y que puedan interactuar o hacer algo. Empezaremos con los nombres de los tumores. Para empezar, la palabra tumor antiguamente significaba un aumento de tamaño de una parte del cuerpo, eso era todo. Ya lo habíamos visto en inflamación, en la cual la hinchazón hace que aumente de tamaño en una parte del tejido, una parte del órgano afectado. Pero actualmente ese concepto ha desaparecido. La palabra tumor ahora es sinónimo de neoplasia. Y neoplasia significa un crecimiento nuevo, como ustedes pueden ver allá. La neoplasia básicamente se divide en dos grupos, benignos y malignos. Y los malignos son los cánceres. Los benignos no son cáncer, hay que aclararlo. Ahorita vamos a ir sobre estos detalles. Pero para ir aclarándolo, no vayan a pensar que neoplasia es igual que cáncer, falso. Neoplasia maligna, eso sí, neoplasia maligna es igual que cáncer. Tumor es igual que neoplasia. Por lo tanto, hay tumores benignos y malignos también. Los tumores malignos son cáncer. Bueno, espero que haya quedado claro ese punto. Oncología significa el estudio de los tumores. Oncos, acuérdense, sin hinchazón, por eso decíamos oncosis. La célula se hincha. Y oncos equivale a tumor. Entonces, oncología es el estudio de los tumores o neoplasias. Y comenzamos con unas definiciones que son muy importantes. La definición es difícil de establecer. Yo conozco libros de oncología que no traen definición de tumores, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, intentaremos algo acá. Hay dos definiciones, una vieja y una nueva. Vamos a comenzar con la anterior, la vieja. Y se los voy a ir explicando poco a poco. Presten atención, por favor, porque esto es muy importante. Comenzamos. Dice, una neoplasia es una proliferación anormal, una masa anormal de tejido. Bueno, una neoplasia es una cosa, es algo que se puede ver o se puede sentir. Quizá no con los dedos ni con los ojos, pero sí con el microscopio. Entonces, existe, ocupa un espacio, ocupa un lugar. Y es diferente del tejido normal. Es algo muy importante. Entonces, una masa anormal. Y es de tejido, es otra cosa. Son células vivas que están formando un grupo. Luego continuamos. El crecimiento del cual excede y no se coordina con el tejido normal. ¿Qué significa esto? Que los tejidos normales tienen una regulación de la división celular muy marcada y está controlada. Y en cambio los tumores no tienen control de la regulación de la proliferación celular. Es una pérdida completa de la regulación. Las células proliferan como sea. Es un punto importante. Pero aquí hay un detalle. Estamos asumiendo que los tumores siempre se originan porque las células se dividen de manera incontrolada. Y no siempre es así. Hay otras condiciones en las cuales pueden aparecer tumores que no implican necesariamente aumento del número de células. Y eso se los voy a comentar un poco más tarde. Pero el dogma presente actual es este, que los tumores se deben a aumento del número de células, a proliferación celular. Insisto, hay algunos ejemplos en los cuales esto no es lo más importante, pero de momento lo vamos a dejar así. Ahorita se los explico con más detalle. Así que continuamos. Y esta proliferación no coordinada o no regulada persiste de la misma manera después de que cesa el estímulo inicial. ¿Qué significa esto? Que nosotros suponemos que algo causó el cáncer, ese estímulo inicial que dice ella. Algo lo causó, algo lo produjo. ¿Qué fue? A veces lo sabemos, muchas veces no tenemos idea de qué fue. Por ejemplo, sabemos que
un agente tóxico, un compuesto que se llama aflatoxina, producido por un tipo de hongo, Aspergillus flavus, causa cambios en las células hepáticas. Y bajo un estímulo extra, como puede ser la hepatitis crónica, esas células hepáticas marcadas por la toxina, por la aflatoxina, se van a convertir en cancerosas. Es un caso muy estudiado. Pero esto no explica todos los cánceres de hígado, solo explica algunos, quizá la mayoría, pero no todos los cánceres de hígado. Y si esto lo sabemos del cáncer de hígado, no lo sabemos ni del cáncer de páncreas, ni del cáncer de ovario, ni de cáncer de ampolla de Vater, por ejemplo, ni de muchos otros órganos. Otro ejemplo, el tabaco. El tabaquismo se asocia con cáncer de pulmón, pero no significa que lo cause, porque hay pacientes que fuman mucho y nunca tienen cáncer de pulmón. Tendrán bronquitis y tendrán enfisema, pero no tienen cáncer. Y hay pacientes que nunca fumaron y sí tienen cáncer de pulmón. Entonces, no es solo el tabaco, debe haber alguna otra cosa que participe facilitando la aparición del tumor. Bueno, como sea, asumimos o pensamos que algo lo causó. Y que esa proliferación se disparó con ese agente causal y luego desaparece el agente causal, pero la proliferación se mantiene. Así que esta es la definición vieja. Repetimos, un tumor es una masa de tejido provocada por la proliferación no regulada, no coordinada de las células tumorales en relación con el tejido normal. Esta proliferación se mantiene a pesar de que desaparezca el estímulo que le dio origen. Bueno, la definición vieja. La definición nueva pues es mucho más molecular, más precisa. Dice que es un desorden de la proliferación celular disparado por una serie de mutaciones que afectan a una sola célula y a su progenie clonal. Ahí tienen dos afirmaciones que vale la pena recalcar. Primero, mutaciones. La célula tumoral es una célula diferente de la célula normal. Diferente en el sentido de que su ADN es distinto, porque ha cambiado, ha mutado. Eso es algo muy importante. No hay tumor sin mutaciones. Eso, pues, a eso sí es afirmarlo dogmáticamente, porque así es. Tiene que haber mutaciones para que la célula se convierta en tumoral. Pero lo que no nos dice su libro es que no es cualquier mutación, sino mutaciones en ciertos grupos de genes. Hay mutaciones que jamás van a producir cáncer. Producirán enfermedades, lo que ustedes quieran, pero no van a producir cáncer. Y otras mutaciones que sí van a producir cáncer. Entonces, no es cualquier mutación, es algunos tipos de mutaciones en grupos de genes que más adelante veremos, no se apuren por eso. El siguiente punto a enfatizar es que es una sola célula la que sufre el cambio y de esa única sola célula van a derivar todas las demás células del tumor. Esto es cierto en la mayoría de los casos, pero no en todos los tumores. Nuevamente van a ser excepciones. Se ha demostrado que hay tumores policlonales que se pueden originar de varias células. Es raro. Para fines prácticos podemos decir que esa es la afirmación, digamos, ortodoxa, ¿no? La clásica, con la excepción que les he comentado a ustedes. Así que esto es lo importante. Un tumor es un grupo de células que se originan de una sola célula que tuvo mutaciones. Básicamente esa es la idea. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, me pueden interrumpir. Ahí tienen la manita ya, la pueden levantar para que yo les responda. Los tumores son tejido, no nos olvidemos, es tejido. Y equivale a una especie de órgano mal hecho. Un órgano está hecho por varios tejidos. Un órgano como el hígado tiene básicamente dos tipos de tejido. El tejido funcional de tipo hígado y otros tejidos que le sirven de apoyo. El páncreas tiene tejido funcional de tipo páncreas y otros tejidos que le sirven de apoyo. Y así sucesivamente. A las células que tienen la función del órgano le llamamos parénquima. Eso es en lo normal, ¿eh? Por lo tanto, los hepatocitos del hígado son el parénquima. Las células acinales del páncreas son el parénquima. Las células neumocitos tipo 1, tipo 2, revisten las cavidades aéreas del pulmón, son el parénquima. Y así pueden ustedes ir sumando los tejidos que quieran.
Y los otros tejidos que forman parte del órgano, como pueden ser el tejido conectivo, el tejido nervioso, los nervios, bueno, los vasos sanguíneos que son parte del tejido conectivo, los vasos linfáticos también pueden ser, algunos órganos que tienen un soporte de otro tipo de tejido, como cartílago, en el caso de la laringe, etcétera, forman el estroma, que es el tejido de apoyo. Y en el caso de los tumores es exactamente la misma situación. La célula tumoral es lo que hace al tumor, es el parénquima. Y ese tumor pues no vive en el aire, no vive en el espacio, necesita vasos sanguíneos, necesita tejido fibroso que le dé apoyo, y ese es su estroma. Ojo, los tumores no forman vasos linfáticos, no tienen linfáticos dentro del tumor. Y no forman nervios, tampoco hay nervios dentro del tumor. Ahora, el tumor sí puede formar hueso, cartílago, tejido fibroso, tejido adiposo, en fin, puede formar muchas cosas. Pero nunca va a formar ni vasos linfáticos ni nervios. Sí puede formar vasos sanguíneos, y eso es muy importante, ya lo veremos más adelante. Les decía, los tumores se clasifican por su actividad biológica y por el parénquima. Esto es, me voy a fijar cuál es la célula tumoral, la que reúne las condiciones que hemos dicho, la que tiene mutaciones, y con base en eso, pues lo voy a clasificar. Si lo que encuentro es un tumor formado por hepatocitos, pues es un cáncer tumor de hepatocitos. Aquí viene algo curioso, fíjense ustedes, porque no es el caso del hígado, pero es el caso del páncreas. Podemos encontrar tejido pancreático ectópico en el estómago, por ejemplo. Entonces podríamos tener un cáncer de páncreas en el estómago, porque había tejido ectópico pancreático en el estómago. Es una rareza, pero existe, aunque ustedes lo vean o lo escuchen raro. Así que no se sorprendan si algún día escuchan cosas extrañas de ese tipo, porque el tumor se va a llamar por las células que lo forman. Si tiene hepatocitos, pues carcinoma de hígado, ¿no? Si tiene pancreáticas, es salival, lo que ustedes quieran. Por darles una idea, ¿no? Hay tumores de glándula salival en la mama, aunque sea extraño, y en la piel también a veces. Entonces, el nombre del tumor lo recibe por la célula que lo forma, por la célula parenquimatosa. Y por su comportamiento. Esto es, si el tumor es de hígado, porque está formado por hepatocitos, y se comporta agresivo, decimos que es un cáncer de hígado, de células hepáticas, un hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Pero si el tumor es de hígado y tiene un comportamiento poco agresivo o benigno, ya lo estudiaremos, entonces decimos que es benigno. Entonces va a ser un adenoma hepático. Esa es más o menos la idea. La proliferación y la diseminación del tumor depende mucho del estroma. ¿Qué significa esto? La interacción entre la célula tumoral o parénquima y el tejido de apoyo o estroma es muy importante. Y esto lo voy a explicar de esta forma. Lo retomaré más adelante con mucho más detalle. Toda persona, bueno, aquí me disculpo un momento, voy a hablar de las células tumorales como si fueran personas para que esté más cerca de la experiencia de ustedes. Luego me regreso a la célula tumoral. Toda persona no está aislada, vive en una sociedad y dependiendo del lugar donde esta persona nazca o crezca, tiene más o menos oportunidades. No es lo mismo nacer en Francia, en Finlandia, en Dinamarca, en Europa, pues, donde hay una cultura, donde hay una disposición del gobierno a apoyar a las personas. No es que no haya pobres ni nada, pero bueno, hay menos pobres que en otros lugares. A nacer en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, donde las personas ahí tienen muchas carencias en muchos sentidos. Ustedes ya sabrán si les interesa un poco la política. Así que con el solo hecho de decir que una persona es venezolana o cubana, ya se imagina uno qué oportunidades tiene de desarrollarse comparado con un francés o con un alemán o con un holandés, por ejemplo. Nada más con eso, ¿no? Olvídense de otras cosas. Y aún en un solo país, acá en Yucatán, en Mérida, pues para ser más precisos. Ustedes saben que no es lo mismo estar en el norte de la ciudad, que tiene un crecimiento social y económico más intenso que en la parte del sur. No es lo mismo nacer en Montes de Amé, en alguna residencia ya lujosa, o
la Ceiba, que nacer en alguna colonia, en la Serapio Rendón, en las 5 colonias allá por el sur de la ciudad. Uno se imagina automáticamente que las personas tienen, ¿cómo podríamos decir?, disponibilidad económica o social muy diferente simplemente por esa situación. Bueno, pues exactamente eso pasa con los tumores. No es lo mismo que un tumor tenga un estroma que lo apoye, que lo haga crecer, a un estroma que lo restrinja, que le impida desarrollarse. Esa es una realidad, porque no todos los tejidos son iguales. Por mucho que se parezcan entre sí, tejido conectivo con tejido conectivo de un lado a otro, en realidad son diferentes. Así que el crecimiento y la proliferación del tumor depende bastante, mucho, de las células de apoyo que tiene. Bueno, siguiente, podría ser el caso que el tejido conectivo sea poco abundante, muy escaso pues, en el tumor. El tumor se va a sentir carnoso, suave. Eso pasa con algunos tumores. O al revés, podría ser que haya muchísimo tejido conectivo. Y entonces esos tejidos, esos tumores reciben el nombre de desmoplásico. Aquí hay dos nombres o dos términos que son diferentes aunque se refieren a la misma situación. Hay que explicarlo. Uno es escirroso y el otro es desmoplásico. Escirroso es el término que se le da al tumor que tiene mucho tejido conectivo porque se siente duro, como piedra. Y desmoplásico es el nombre que recibe el tumor que tiene mucho tejido conectivo porque se ha depositado el tejido conectivo. Vuelvo a explicarme. Desmoplasia se refiere a que hay mucho tejido conectivo, diciéndolo tal cual. Es una forma, en una sola palabra, de decir hay mucho tejido conectivo. Nada más, desmoplásico. Y en cambio, escirroso quiere decir que hay mucho tejido conectivo y que ha hecho que el tumor se vuelva duro. Los dos van juntos, pero vean que no se refieren exactamente a lo mismo. Hay mucho tejido conectivo, sí, pero un término escirroso significa que está duro y el otro término significa nada más que hay mucho tejido conectivo, desmoplasia. Aunque esos términos quizás no los vuelvan a escuchar en su vida, no es más que procuren recordarlos. Están en su libro, podrían salir en el examen por un lado, pero por otro lado pueden leerlo en un informe de patólogo y pues vale la pena que sepan la terminología que se está manejando. Vamos a continuar entonces, ahora sí, a describir qué es un tumor benigno y qué es un tumor maligno. Pero antes de continuar, debo decirles a ustedes que la vida no es tan fácil como la pintan. Porque hay dos mundos, vamos a llamar en medicina, que no siempre están juntos y que la gente no siempre tiene conciencia. Un mundo es el de la investigación y otro mundo es el de la clínica. En el mundo de la investigación, donde no todos son médicos, por cierto, hay bioquímicos, hay fisiólogos, hay biólogos, en fin, muchos tipos de profesionales, profesionistas. En el mundo de la investigación, no hay tumores benignos y malignos. Todos los tumores son malignos. Ahí no se meten en cosas. Ya les explicaré en su momento a qué se debe esto cuando veamos otros detalles. Pero eso es en el mundo de la investigación. De la gente que trabaja con cultivos de células, que trabaja con ratones o alguna cosa por allá. En el mundo de la clínica, en el mundo del hospital, donde yo me manejo, en el mundo de la que atiende al paciente, pues, en los quirófanos y demás, ahí sí hay tumores benignos y malignos. Y como diría alguien, ¿no? ¿Y por qué? Pues es muy sencillo. Para tranquilidad espiritual del médico y del paciente. Es una respuesta medio babosa, pero es la respuesta correcta. ¿Por qué para tranquilidad espiritual? Porque así más fácil lo entiende. Voy a tratar de explicarme otra vez con otro ejemplo. Piensen ustedes en una gama de colores, de grises, mejor dicho. En un extremo tenemos blanco, en el otro extremo tenemos negro y en medio hay gris. Benigno y maligno, estrictamente, serían el extremo de un lado y el extremo del otro. Vamos a decir que benigno es el blanco y maligno es el negro. Y en medio hay una zona gris, una zona donde ni es negro ni es blanco. Pues exactamente así son los tumores. Hay tumores que son benignos sin la menor duda, como uno se los imagina, como uno quisiera pensarlos, ahorita lo vamos a revisar. Hay tumores malignos sin la menor duda, también como uno se los imagina. Y hay tumores que no son ni benignos ni malignos. No podemos decir qué son. Los llamamos los patólogos
bajo potencial maligno o limítrofes, en fin, porque no sabemos cómo se van a comportar. Esa es una realidad. Pero el clínico, el cirujano o el paciente no quiere que le digan no sé qué es, quiere que le digan es esto o es lo otro, blanco o negro. Entonces, para solucionar la vida a ellos, pues les ponemos así. A veces no tenemos más remedio que ponerle quién sabe, y ellos se enojan y más, ¿no? Pero bueno. Entonces, no vayan a pensar ustedes que la distinción entre benigno y maligno es una distinción tajante, nítida, cristalina, de ninguna manera. Es una distinción borrosa, discontinua. Pero dentro de esos límites vamos a tratar de precisar. Pues, ¿qué es un tumor maligno? Perdón, ¿qué es un tumor benigno? Adelantando. Un tumor benigno es un tumor que macroscópica y microscópicamente se ve inocente. Siempre que leo esto en el libro me parece una tontería porque ¿qué significa la inocencia? En fin, yo creo que debieron haber puesto otro término. Podríamos decir que se ve tranquilo, que se ve menos amenazador y aún así no son buenas definiciones. Pero bueno, ya entrando en detalles, ¿a qué le llamamos inocente? El tumor permanece localizado. O sea, si apareció en la piel, ahí se queda en la piel. Si apareció en la glándula tiroides, ahí se queda en la glándula tiroides, no se va a otro lado. Esa es la primera noción que nos tiene. La segunda línea dice no se disemina a otros sitios. Bueno, pues la otra forma de decir lo mismo que antes. Se queda localizado, no se va a otro lugar. Que puede extirparse quirúrgicamente. Esto tiene sus asegúnes, porque depende de dónde es el tumor. A veces sí, a veces no. Lo único que quiere decir más bien es que si lo podemos operar, que no siempre se puede operar, se puede quitar completo, con relativa facilidad en la gran mayoría de los casos. Como ustedes ven, empieza a asomar allá la noción de puede que sí, puede que no. Y algo muy importante, el paciente generalmente sobrevive. No dice siempre, dice generalmente sobrevive. Y el siguiente inciso lo aclara, los tumores benignos pueden ser fatales, pueden matar. Primer punto entonces, es un error equiparar a benigno con tumor que no mata. Eso es una babosada. Los tumores benignos pueden matar. Y los tumores malignos puede que no maten. Ya de una vez lo adelanto, lo voy a repetir después. Así que por favor, y lo he escuchado de gente, ¿sí? Jamás digan ustedes, es benigno porque no mata. El que diga eso no tiene idea de lo que es un tumor. Eso hay que aclararlo totalmente. Vamos a pensarlo de esa manera. Si ustedes tienen un tumor benigno en la piel, pues puede crecer y hacerse enorme y tiene donde crecer, no hay problema. Digo, no, sería absurdo esperar que crezca mucho antes de ir a buscar tratamiento, pero bueno, vamos a imaginar cosas. Que el tumor creció, se hizo muy grande y está colgando a la persona, en fin, pero no se va a morir por eso. Pero en cambio, un tumor benigno en la cavidad craneana, imagínense ustedes, un espacio rodeado completamente de hueso. Ese tumor cuando crezca va a ocupar espacio que corresponde al cerebro, al encéfalo, ¿ves? Y obviamente va a matar a la persona. Lo mismo ocurriría si estuviera en el tórax. Así que tumor benigno, dependiendo del lugar, podría matar a la persona. Los tumores benignos tienen el nombre del tejido y un sufijo que es oma. Entonces, si es tejido fibroso, es fibroma. Si es cartílago, es condroma. Si es hueso, es osteoma. Si es tejido adiposo, es un lipoma, etc. Es sencillito. Nada más que hay una trampa. Todo lo que hemos dicho es tejido conectivo. Cuando el tumor es de tipo epitelial, tiene otro nombre. Y bueno, y cuando es de otros tipos de tejidos, no necesariamente igual, pero en fin, esa parte no lo aclara mucho su libro. El tipo de tejido determina también el nombre que lleva. Pero en fin, tejido conectivo es el nombre del tejido más el sufijo oma. Ahí no hay problema. Ahora, si es epitelial, otro tipo de tejido, ahí puede variar mucho, según la célula de origen, el aspecto microscópico, etc. Por ejemplo, adenoma si forma glándulas. Papiloma si forma pequeñas proyecciones como deditos, verruguitas en la superficie del tumor.
cistadenoma, porque forma un espacio hueco que llamamos quiste. Aquí hay otra trampa. La palabra quiste se puede aplicar a tumores y a no tumores. Dicho de otra manera, un quiste puede ser tumoral o no serlo. Entonces no vayan a equipararlo, ¿eh? Un quiste puede ser muchas cosas. Si ustedes les preguntan qué es, pues quién sabe. Hasta que se haga una biopsia o se haga un estudio de histopatológico de la lesión. Entonces ya viéndolo al microscopio ya podemos decir, bueno, es un quiste tumoral o un tumor quístico o no es tumoral, como sea. Pero bueno, si es un tumor y es quístico, se llama cistadenoma. Luego van las combinaciones, por ejemplo, cistadenoma papilar, que quiere decir que es un tumor quístico con papilas, que tiene como prolongaciones como vellitos adentro. Y pólipo, que es una especie de bolita pegada con un tallo pequeño a la mucosa de un órgano. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Haga el favor de apagarlo, por favor. Y si quieren hacer una pregunta, les reitero, levanten su manita y con mucho gusto le respondo. Así que los nombres de los tumores epiteliales pueden ser muy variables dependiendo del aspecto que tienen. Y en su libro tienen estas fotos, una imagen microscópica de un pólipo. Aquí ven ustedes la bolita y su tallo, en este caso un tallo muy corto. Y en la otra foto macroscópica pueden ver acá dos pólipos, no sé si ven el cursor, uno en la parte media de la fotografía y otro hacia la porción superior de la fotografía y otro más acá en el borde. Y simplemente son eso, pólipos del colon en este caso. Tumores malignos son los cánceres, hay que aclararlo, son los cánceres. Y cáncer significa en latín cangrejo, o jaiba, como diría algún costeño, ¿eh? Bueno, un cangrejo. Y esto porque en las descripciones clásicas, sobre todo de cáncer de mama, en los tiempos heroicos en los que no existía la medicina y el paciente se moría con su tumor, de todas, son tiempos que afortunadamente han desaparecido para beneficio del paciente. El tumor se veía como algo que tenía unas prolongaciones, unas raicitas, digamos así, que alguien le recordó las pinzas de un cangrejo y se agarraba del tejido y no lo podía uno soltar. Y ahí se queda. Entonces ustedes verán que el símbolo de la oncología es un cangrejo, por esta misma noción que estamos comentando. Y el tumor se caracteriza porque no está localizado en el sitio, sino que se va de dos maneras. Uno, invade otras estructuras. Por ejemplo, si el tumor está en la glándula tiroides, pues invade el tejido adiposo o el músculo vecino. Pero también puede irse a distancia. Una metástasis significa que el nuevo tumor, la metástasis, no está unido directamente al antiguo tumor. Están separados por tejido sano. Simplemente células tumorales salieron del primer tumor, del primario, del tumor original, pues, y se fueron a otro sitio y ahí formaron un nuevo tumor. Es una metástasis. Eso lo hacen solo los tumores malignos. Y bueno, y lo anterior es que sí hay una conexión entre el tumor y el avance pues, del tumor primario, eso se le llama invasión. El tumor va creciendo como raicita. Y pueden matar, pero no todos matan, algo muy importante. Entonces, nuevamente, no hay que asociar la palabra cáncer con la palabra muerte. Es cierto que ocurre muchas veces, pero no ocurre siempre. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Bien. ¿Y cómo se llaman los tumores malignos? Bueno, sarcomas. El sufijo oma era únicamente para benignos. Y el sufijo, el nombre sarcoma, o el sufijo sarcoma en este caso, es para malignos. Decimos entonces que si es de tejido fibroso, fibrosarcoma, si es de cartílago, condrosarcoma, si es de músculo liso, leiomiosarcoma, si es de músculo esquelético, estriado, por lo tanto, rhabdomiosarcoma, etc. Pero hay trampas. Por ejemplo, en la sangre, el cáncer de la sangre se llama leucemia. Y esto se debe a que lo que proliferan son los leucocitos. Entonces, un dato característico del paciente leucémico es que la sangre ya no se ve roja,
cuando coagula, sino se ve más blanca o rosada si ustedes quieren. Eso es en los tiempos heroicos en los que se describió el leucemia en el siglo XIX. Pero bueno. Y linfoma, que ahí sí tiene el sufijo oma, pero fíjense, parece que es benigno, pero no es maligno. Todos los linfomas son malignos, no hay linfomas benignos. Entonces ahí hay que tener cuidado con el nombre. Luego al desvelar este punto de que los nombres son medio tramposos y no hay una regla de 100% para los nombres. La regla, como les decía a ustedes, es fibrosarcoma, condrosarcoma, etc. Existe, pero verán, OMA, que no se refiere a algo benigno, sino que es maligno. O sea, la palabra sarcoma no siempre se usa en todos los tumores malignos. Bien, luego hay tumores que se originan de las 3 capas de un embrión trilaminar. Lo cual significa, regresándonos, que la mayoría de los tumores se originan de una sola capa de embrión trilaminar. O sea, la mayoría de los tumores o son de ectodermo, o son de mesodermo, o son de endodermo. Pero en este caso, estos tumores de los que estamos hablando son tumores que se originan de las 3 capas del embrión trilaminar. Bueno, se llaman teratomas. Pero aquí estamos hablando de carcinomas. En el caso del carcinoma, recordemos que los epitelios pueden originar de cualquiera de los 3, de endodermo, mesodermo o ectodermo. Repito, hay una diferencia, ¿eh? Hay tumores que se originan de las 3 capas y hay tumores que se originan de una sola capa. Los más comunes son estos que se originan de una sola capa. Bien. Si el tumor es epitelial, se va a llamar carcinoma. Creo que lo veíamos anteriormente, este otro, carcinoma. Y el carcinoma debe llevar un nombre o un apellido, como le quieran poner ustedes. Bueno, un nombre mejor dicho. Carcinoma de riñón, carcinoma de hígado, carcinoma de pulmón. Eso es más o menos lo habitual. Pero a veces no se conoce cuál es la célula que le da origen, o la célula tumoral no se parece a la célula del órgano, entonces le llamamos carcinoma indiferenciado. Y a veces están tan poco diferenciados que ni siquiera sabemos si es mesenquimatoso, o sea, tejido conectivo, o si es epitelial, entonces le llamamos indiferenciado. Tumor maligno indiferenciado completamente. Esto ya lo veremos ahorita que veamos grados, eso es algo importante. Bueno, los tumores mixtos se llaman aquellos tumores que tienen componentes de varias capas del embrión, pero hay 2 formas de tumor mixto. Existe el tumor mixto propiamente dicho, que se observa en células de glándulas salivales sobre todo, o relacionadas con glándulas salivales, en los cuales vamos a encontrar componentes de epitelio y componentes de tejido conectivo, como hueso o cartílago. Nada más que estos tumores mixtos se originan de una sola capa del embrión, pero el tumor tiene diferenciación hacia 2 capas. Espero no enredaros a ustedes. Traten de imaginarse una especie de Y acostada. La patita de la Y es la lámina del embrión, que es en este caso ectodermo. Quiere decir que el tumor mixto se origina de ectodermo, nada más. Pero durante la proliferación de las células que se originan del ectodermo, algunas de ellas cambian su lectura del ADN y se convierten en células mesenquimatosas, células de tejido conectivo. Entonces van a formar hueso, cartílago, tejido fibroso, tejido adiposo. Pero todas se originaron de una sola capa del embrión. Ese es el tumor mixto. Ahora, otro tumor, el que les decía que sí se origina de las 3 capas del embrión, ese es el teratoma. No son iguales, ¿eh? No van a creer que son iguales, se ven diferentes al microscopio. Tienen diferentes composiciones de tejido. Pero el concepto es ese básicamente. Espero no enredaros, voy a repetirlo. La gran mayoría de los tumores se originan de una de las 3 capas del embrión trilaminar. Cuando se trata de tumores de tejido conectivo, son de mesodermo. Cuando se trata de tumores epiteliales, puede ser de mesodermo, ectodermo o endodermo. Hasta allá vamos bien. Y generalmente vemos
únicamente un tejido en los tumores, en la mayoría de los casos. Aquel que corresponde a la capa de la cual se originó. Por ejemplo, si es de mesodermo, vamos a encontrar tejido conectivo, lipoma o liposarcoma, fibroma, fibrosarcoma, etc. Si es de endodermo o ectodermo, va a ser epitelial. Entonces vamos a encontrar adenomas o adenocarcinomas. Ojo, a veces los epitelios se originan de mesodermo, como en el caso de los carcinomas de riñón, que son de origen de epitelio de mesodermo. Espero no radar, recuerden su embriología. Hasta ahí vamos bien, espero. Un solo tipo de tejido que se origina de una sola capa del embrión trilaminar. Esos son los tumores más comunes. Pero hay tumores que tienen varios tipos de tejidos originados de varias capas del embrión. Y hay dos versiones, el tumor mixto y el teratoma. El tumor mixto se originó de una sola capa, pero las células de esa sola capa tuvieron una diferenciación divergente y terminaron dando origen a varios tipos de células, como si hubieran derivado de varias capas del embrión, lo cual por supuesto no es cierto. Fue una sola capa que luego se diferenció dando origen a varias líneas celulares. Y el teratoma, que ese sí se origina de las tres capas del embrión. Espero que haya quedado claro. Esa es la idea. El teratoma, por definición, se origina de células totipotenciales, que son las del cigoto, las del amórolo, por ejemplo. Y como son totipotenciales, pueden dar origen a cualquiera de las tres capas del embrión. Aquí tenemos un tumor mixto, de glándula salival, glándula parótida. Lo que ustedes ven acá, hay tres tipos de células. Aquí ven ustedes una especie de circulito, bueno, no circulito, pues una pequeña cavidad, es una glándula en realidad, con un material eosinófilo de aspecto hialino en el interior. Eosinófilo porque está rosado, y hialino porque parece cristal o una gelatina, si ustedes quieren, así se ve. Y que es una secreción inspisada en el interior de un conducto. Lo traduzco al español. Inspisado quiere decir que es una secreción concentrada y solidificada, como una gelatina vieja que sacan del refri, que está toda dura ya, ¿no? Más o menos esa sería la idea de esto. Así que estas son glándulas o conductos salivales atróficos, ¿ya? O mal hechos del tumor. Es el parte epitelial. Luego tenemos aquí porciones epiteliales poco diferenciadas, porque ni siquiera forman secreción, y es parte del tumor. Y todo lo que vean clarito, todo eso nos va el cursor, es cartílago. Entonces tenemos epitelio 1, epitelio de tipo endodérmico, y tejido conectivo, cartílago en este caso, de tipo mesodérmico. Pero todas las células se originaron de una sola célula epitelial en su principio. Por eso es un tumor mixto. Y en la siguiente imagen tenemos a un teratoma. Este se originó de células totipotenciales y tiene las tres capas del embrión. Aquí tienen ustedes, es un ovario. Este es el tumor, es quístico, por eso el teratoma quístico es el quiste. Aquí ven lo que queda del ovario. Este tumor tiene sebo, pelo. Aquí se ve el pelo. Esto que está aquí es lo que estaba dentro del quiste. Es un bollo de sebo y pelo. Bastante feo, por cierto. Cuando uno lo toca con los guantes se pega como si estuvieran agarrando grasa de automóvil. La idea. Y eso es un diente. Aquí tienen un diente mal hechote. Eso se ve macroscópicamente y es muy fácil diagnosticarlo, no hay problema. Y si lo vamos al microscopio, vemos piel, acá está. Por eso tiene sebo y pelos, piel. Glándulas sebáceas abundantes. Aquí está el folículo piloso por acá. Tejido adiposo, tejido fibroso y tejido nervioso. Nervioso. Entonces, aquí están elementos de las tres capas del embrión y es un teratoma. Bien, les decía a ustedes que hay nombres que no son apropiados porque no siguen las reglas que describimos, pero son válidos porque existen y así se usan. Entonces, es una costumbre que no se puede erradicar
usos y costumbres, como dicen. Entonces, aunque suenan benignos, en realidad son malignos. Se decía linfoma. Todos los linfomas son malignos. Melanoma. Todos los melanomas son malignos, son derivados de melanocitos. Mesotelioma, derivados de células que revisten las cavidades corporales, como pericardio, pleura, peritoneo. Seminoma, que es un tumor de célula germinal de testículo. Hay otro que es disgerminoma, que es del ovario. Es la versión femenina del seminoma. El seminoma es la versión masculina del disgerminoma, como quieran ustedes llamarlo. Pero ¿saben qué cosa? Peor todavía. Hay un nombre que ni siquiera es tumor. Hematoma. Se acordarán que lo vimos cuando hablamos de hemorragias. Hematoma es una colección de sangre. Ni siquiera es un tumor. No se vayan a confundir. Y aquí faltan otros. Astrocitoma es otro que es tejido nervioso. Oligodendroglioma, por ejemplo, es otro. Que son en general malignos. Bien, y todavía hay otros nombres exóticos que creo que nunca en su vida van a volver a escuchar. Tenemos acá al amartoma, que es una masa de tejido anormal que está en un sitio donde sí se debe encontrar. Por ejemplo, si encontramos un bollo de cartílago malhechote en la tráquea. ¿Hay cartílago en la tráquea? Sí, claro, por supuesto. Y si me encuentro un bollo de cartílago en la tráquea y es un bebé recién nacido, bueno, pues es un amartoma condroide de la tráquea. Pero podría pasar que el tejido esté en un sitio que no le toca. Entonces podríamos tener, por ejemplo, tejido pancreático en el estómago. ¿Qué hace pedazos de páncreas en el estómago? Bueno, si recuerdan su embriología lo entenderán fácilmente, sencillo. Pero en condiciones normales no tiene que hacer nada en ese lugar, pero puede aparecer. Yo les puedo decir, he visto en mi vida profesional un pedazo de cartílago en la amígdala palatina y otro cartílago en el colédoco. ¿Qué hacían allá? No lo sé, pero son amartomas, son coristomas, coristomas condroides. ¿Por qué coristoma? Porque en ese lugar, en la amígdala palatina o en el colédoco, no hay en condiciones normales cartílago. Entonces, si lo encontramos, pues es esa situación que estamos comentando. Son tumores benignos estos dos amartomas y coristomas. Bueno, ya para terminar, en su libro están estas tablas en las cuales se da la nomenclatura. Les recomiendo que lo lean y que lo vayan aprendiendo. Los tumores de origen mesenquimatoso, recuerden que el mesénquima es el tejido conectivo del embrión. Cuando escuchen ustedes mesénquima, estamos hablando de un tejido embrionario del cual se origina el tejido conectivo del adulto. Y pues corresponde a esos tejidos conectivos, ¿no? Fibroso, adiposo, cartílago, hueso, etc. Los vasos sanguíneos, pues también son parte del tejido conectivo, según dirían algunos, pero en realidad es una estructura, es una especie de órgano. Y el vaso sanguíneo tiene sus propias características, por eso figuran acá por separado. Pueden ser los vasos sanguíneos, como les decía a ustedes, ya lo dije 3 veces, hemangiomas o angiosarcomas, según si sea benigno o maligno. Los vasos linfáticos. Entonces, hay linfangioma y linfangiosarcoma. El mesotelio es una cubierta serosa, es el epitelio pues, de las cavidades corporales. Entonces da origen a mesoteliomas. Y en las meninges podemos tener meningiomas, meningiomas invasoras. La sangre es un tejido diferente. Y cuando se trata del tejido de la sangre propiamente dicho, vamos a tener leucemias. Y cuando se trata del tejido linfoide, que se origina de la médula ósea en su mayor parte también, vamos a tener linfomas. Bueno, el músculo es otro tipo de tejido, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, si es músculo liso, mediomioma, benigno, y sarcoma maligno. Si es músculo esquelético, radiomioma si es benigno, radiomiosarcoma si es maligno. Y los epiteliales, que si forman glándulas son adenocarcinomas si son malignos, adenomas si son benignos. Y si es epitelio de revestimiento, plan estratificado, entonces van a ser escamosos. Puede ser un epitelioma o puede ser un carcinoma de células escamosas.
Aquí tienen ustedes diversos nombres que se les va dando. Pueden ser adenomas, papilomas, como hemos comentado, o el órgano que se trate, puede ser un carcinoma hepatocelular, carcinomas de las renales, en fin. La placenta también tiene tumores, monoidentiformes benignos, digamos, coriocarcinomas el maligno. En el testículo, prácticamente todos son tumores malignos. El seminoma y carcinoma embrionario, por ejemplo. Los melanocitos también dan origen a tumores. Y otros de glándulos salivales y demás. Eso está más o menos sencillo, lo hemos visto. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? ¿Algún comentario? Carlos Daniel, a ver, levantó su manita. Doctor, usted mencionó que en cuanto a los teratomas, prácticamente se podía encontrar, bueno, se debe encontrar en los teratomas tejidos de las 3 capas del disco triaminar, ¿no? Sí. Pero se refiere a que, como dice que vienen de células totipotenciales, se refiere a que a partir de una misma célula totipotencial, que tiene mutación, va a empezar a diverger en todos en los diferentes tipos de tejidos. O sea, a partir de una también, ¿no? O es que varias empiezan a reproducirse así separadas. Bueno, ese es un punto a aclarar, muy bien. Voy a empezar con los tumores normales, los tumores que se derivan de una sola lámina. Significa que una célula madre basal, pero a ver, voy a tener que explicarme de otra manera para que quede más claro. Las células madres son de varios tipos. La célula madre más primitiva o más, ¿cómo podríamos llamar? La primera que aparece es la totipotencial que da origen al cigoto. ¿De acuerdo ustedes? Después de la célula madre totipotencial, esa da origen a las 3 capas del embrión, ectodermo, mesodermo y endodermo. Las células del ectodermo o del endodermo o del mesodermo, la sola célula se llama pluripotencial, porque ya no va a formar a las 3 capas, pero puede formar a otros tipos de células dentro de su misma línea. Así que la célula de ectodermo es pluripotencial, la de mesodermo es pluripotencial y la de endodermo es pluripotencial. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Vamos con el mesodermo. Le dijimos que es pluripotencial. Resulta que la célula de mesodermo puede dar origen a otras células. Por ejemplo, puede dar origen a células, esto está muy debatido, pero se va a decir sanguíneas. Hay quien afirma que las células de la sangre derivan de, lo cual no es cierto, derivan de, son extraembrionarias y vienen del saco vitelino. Pero en fin, a veces a los histólogos se les olvida eso. O vamos a usar otro ejemplo, vamos a ver cuál hay un tejido diferente allá. Endotelio, hay células de mesodermo que se van por la línea de epitelio. Recuerden que hay epitelios derivados del mesodermo, ¿eh? Entonces, el endotelio vascular es un epitelio derivado del mesodermo. El epitelio de los túbulos renales es un epitelio derivado del mesodermo. Hasta allá. Entonces, las células epiteliales derivadas del mesodermo ya no son pluripotenciales, son multipotenciales. Seguimos con el ejemplo. Repito una vez más, espero que quede claro. Totipotencial, cualquier tipo de célula. Pluripotencial es de ectodermo, mesodermo o endodermo y da origen a muchos tipos de células, pero no a todos. Es pluripotencial. Entonces, la pluripotencial da origen a otros tipos de célula madre, que también da origen a muchas células, pero a menos que la anterior, la pluripotencial. Entonces tenemos a la célula madre en el tejido conectivo. Esa es multipotencial. La célula madre del tejido conectivo es diferente de la célula madre de epitelio derivado de mesodermo. ¿Sí me explico hasta allá? Bueno, la célula madre del tejido conectivo da origen a 6 tipos de células. Fibroblasto, condrocito, osteocito, célula adiposa, miofibroblasto y célula de músculo liso. Es multipotencial. Y cada tejido que mencioné, hueso, cartílago, músculo liso, tejido adiposo, tiene su célula madre unipotencial. Solo una. Una vez que la célula madre
unipotencial se forma, solo dará origen a la línea con la que ya se comprometió. Solo tejido adiposo, solo músculo liso, solo hueso, solo cartílago. Así queda claro. Entonces, los tumores generalmente se originan de células madres unipotenciales. Si es de tejido adiposo, pues va a formar solo tejido adiposo, benigno maligno, pero solo tejido adiposo. Y si es de hueso, pues benigno maligno, pero solo de hueso. En cambio, si tenemos una célula madre totipotencial tumoral, pues dará origen a cualquier tipo de célula del cuerpo. Más o menos queda clara la idea. Sí. Bueno, espero no haberlos arredado. Creo que un día voy a preparar diagramas para todo eso que me están preguntando ustedes acá. Bueno, si quedó clara la idea, podemos continuar entonces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Bueno. No veo más manitas levantadas. Y en características de las neoplasias benignas y malignas. En su libro se mencionan 3 características que distinguen a los tumores benignos y malignos. En realidad son 4. La cuarta característica sí se menciona. Déjenme ver, aquí hay algo que está brincando, pero no lo veo bien. ¿Por qué no? La cuarta característica sí se menciona, pero no le dan mucha atención en el texto. Quizá porque no la merezca, no lo sé, pero bueno. Las características que son Doctor, las... ¿Sí escucho? disculpe que le moleste. Andrea mandó una pregunta al chat. No sé si quiere que se la lea. Por Dice, favor. pregunta si es posible encontrar nervios y vasos linfáticos en teratomas. No, los tumores no forman nervios y vasos linfáticos. No, perdón, nervios, nervio periférico no. Tejido nervioso central sí, pero nervio periférico no. ¿Y Y linfáticos? linfáticos no. Que yo sepa, no tampoco. Gracias. Bueno, les decía a ustedes, los tumores benignos y malignos se distinguen por 4 características. Esto es medio falso, pero así lo trae su libro y así lo voy a seguir. Pero luego les voy a explicar más detalles, no se pueden ustedes. Vamos con lo ortodoxo y luego vamos con lo heterodoxo. Las 4 características son diferenciación, velocidad de crecimiento, invasión y metástasis. Son las 4 características que distinguen a los tumores. Repito una vez más, diferenciación, velocidad de crecimiento, invasión y metástasis. Por diferenciación, vamos a entender qué tanto se parece la célula tumoral a la célula que le da origen. Aquí estamos presuponiendo que todos los tumores tienen una célula de origen. Y esto es cierto en muchos tumores, pero no en todos. Hay tumores en los cuales no conocemos qué célula le da origen, o hay mucha duda sobre ello. Pero no nos vamos a meter ahorita con el debate de la incertidumbre, que es poquita, afortunadamente. Pero para fines prácticos, digamos que sí sabemos qué célula le da origen. Entonces, repetimos una vez más, la diferenciación se refiere a qué tanto se parece. Los tumores benignos se parecen muchísimo a la célula de origen y los tumores Disculpe, malignos. doctor, ¿Escucho? creo que no se ve la presentación. Ah, no se ve. Perdón. Vamos a subirla. No, no. Escogí mala presentación. A ver, otra vez. Es que tengo 2 pantallas acá, entonces debo escoger la pantalla correcta. A ver, déjame ver. Es esta. Ahora sí, ¿la están viendo? Sí, ahora sí. Muy bien. Gracias. Entonces les decía, son 4 características. Diferenciación, velocidad de crecimiento, invasión y metástasis. Diferenciación se refiere a qué tanto se parece. Mientras más se parezca, es benigno. Mientras menos se parezca, es maligno. Velocidad de crecimiento. Si crece lento, es benigno. Si crece rápido, es maligno. Invasión. Si no invade, es benigno. Si invade, es maligno. Y metástasis. Si no da metástasis, es benigno. Y si da metástasis, es maligno. Esto que les acabo de decir es esquemático y generalmente es falso también. Porque hay tantas excepciones que hay que tomarlo con mucho, mucho cuidado.
Solo hay uno que realmente es cierto. Si da metástasis, es maligno. Eso sí, si da metástasis, es maligno. Todo lo demás está sujeto a discusión, pero vamos a irlo comentando poco a poco. Entonces, características que distinguen a benigno de maligno. Bueno, acá se afirma que dice, nada es más importante para un individuo que el tumor sea llamado benigno. Lo que les decía a ustedes del sufrimiento, de la angustia que tiene la persona. Si le dicen que tiene un tumor y que es benigno, va a estar tranquilo. Si le dicen que es maligno y que es un cáncer, pues va a sufrirlo mucho. Y acá dice algo en su libro, por eso puse aquí un icono, emoji como enojado, que no estoy de acuerdo. La diferenciación entre benigno y maligno es una de las más importantes distinciones que un patólogo debe hacer. Yo creo que no es cierto. Lo importante es el diagnóstico correcto. El diagnóstico correcto no implica necesariamente distinguir entre benigno y maligno, precisamente por esa zona gris que les comentaba a ustedes. Y bueno, luego, los tumores benignos y malignos se pueden distinguir basados en las características anatómicas y histológicas. Eso es lo que hacemos los patólogos. Y hay que entenderlo como una especie de conjetura educada, por cierto. Esto es con base en lo que estamos viendo, vamos a predecir qué es lo que va a ocurrir. Un ejemplo malo y sencillo si ustedes quieren. Imagínense que los invitan a una fiesta. Llega un sujeto vestido con una ropa de colores llamativos, con unos zapatos enormes también de colores llamativos, con campanitas en el cuello, con una peluca de colores, con un sombrero ridículo y contando chistes. Entonces dicen ustedes, pues usted es un payaso y lo que viene es a hacer un espectáculo para los niños. Pues sí, resulta que en efecto es un payaso y hace un espectáculo para los niños, ¿no? Entonces eso lo dedujeron ustedes a partir de su aspecto. Y es lo que hacemos los patólogos en otra dimensión, por supuesto, ¿no? Vemos características al microscopio y tratamos de decir, esto es tal cosa y se va a comportar de esta manera. Esa es la idea básicamente. Y bueno, aquí es lo único que se habla de velocidad de crecimiento, ¿no? Que los tumores malignos tienen que crecer más rápido que los benignos. Pero hay muchas excepciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces aquí está la idea de diferenciación que les comentaba a ustedes, el primer punto. La diferenciación es la semejanza, poco buena, poco mala, entre el tumor, el tejido normal y la célula tumoral. Decimos que el tumor está bien diferenciado si se parece mucho al tejido normal, está poco diferenciado si se parece casi nada, y moderadamente diferenciado si está así más o menos, donde cae la lleva, como que sí, como que no. Y si de plano no se parece, decimos que está indiferenciado. Esa es la idea. Ahora bien, la palabra anaplasia, que se la tienen que aprender en el examen, se refiere a una total falta de diferenciación, pero en todo el tumor. En todo el tumor no encontramos nada que recuerde a la célula de origen. Es una cosa completamente anormal, totalmente diferente. Y aquí viene la primera afirmación. Los tumores benignos están bien diferenciados. Esto es cierto, realmente. Pero hay algunas excepciones. Hay algunos tumores benignos que tienen células que parecen malignas, pero no lo son. Así que hay que tener cuidado. Pero digamos que el 99.99% de los tumores cumplen con esa regla que estamos diciendo. Que los tumores benignos están bien diferenciados. Bien. Decíamos que los tumores, cuando vimos la definición antigua de tumor, se caracterizan porque hay proliferación celular. Y después de todo, un tumor es una masa de tejido. Y esa masa de tejido pues surgió de algún lugar, ¿no? De proliferación celular, obviamente. Así que, si están proliferando las células, vamos a ver mitosis. Y si el tumor es benigno, la mitosis va a verse normal. Muchas, si quieren, no, más de lo normal, pues, pero mitosis normales al fin y al cabo, como las que estudiaron ustedes en histología. Pero si es un tumor maligno, las mitosis van a ser anormales. Una mitosis anormal es aquella en la cual hay más cromosomas de los que debiera, hay poliploidía o aneuploidía, y puede tener también varios polos, puede ser tripolar o tetrapolar, por ejemplo. Cuando una mitosis siempre es bipolar, ¿se acuerdan ustedes? Para que haya dos células hijas. Así que el número de mitosis y el aspecto de la mitosis nos puede ayudar a distinguir benigno y maligno porque se relaciona directamente con la proliferación celular. Y comenzamos acá a ver algunos detallitos. Este es un tumor de músculo liso del útero.
Está bien diferenciado. De hecho, si ustedes lo ven, pueden pensar que es una foto tomada de un libro de histología de músculo liso. No es realmente músculo liso normal. Tiene su chiste reconocerlo, pero básicamente se parece tanto que aún para gente, patólogos que no saben mucho de histología, se puede confundir. ¿Y cómo sabemos que es anormal? En esta zona. Aquí hay chevrones. Un chevrón es una figura en ángulo. ¿Han visto ustedes los galones que llevan los sargentos? Que son como unas líneas en diagonal que se tocan en la punta y forman como una punta de flecha, vamos a llamarla así. Y según el nivel de sargento pueden tener 3 líneas o 2 líneas o como sea, ¿no? En fin. Entonces aquí pueden ver una línea en diagonal y otra línea en diagonal y se tocan formando una especie de V, una letra V en varias sucesivas. Chevron. Por acá hay otros chevrones. Eso nunca se ve en tejido normal. Pero bueno, eso no importa. Eso se ve tan parecido al tejido normal que, repito, a una gente medio despistada que no sepa patología le va a parecer tejido normal. Músculo liso normal, pero es un leiomio. No hay problema con ello. Y aquí tienen un cáncer. Este es un carcinoma, es un tumor epitelial maligno, pues carcinoma, pues, adenocarcinoma por las glándulas del colon. Y aquí vamos a empezar con algo que es muy importante que ustedes se den cuenta. Es una cosa que yo he aprendido en mi vida profesional, que les voy a pasar a ustedes, y que yo creo que tiene aplicación en la clínica también. De ahí la enorme importancia que ustedes estudien adecuadamente, no solo patología, sino sus clases de clínica y del aspecto del paciente, es algo muy importante. Yo lo llamo belleza. La belleza es un concepto muy complicado, se puede entender de muchas maneras. Hay belleza morfológica o física, hay belleza espiritual, hay belleza en los actos, en la conducta, belleza ética o moral, como le quieran llamar ustedes, dependiendo de la escuela filosófica o la escuela religiosa o ética a la que corresponda. Así que hablar de belleza no es algo sencillo. Pero estamos en medicina, afortunadamente, y yo soy el maestro de la clase, así que voy a darles mi definición de belleza. Y creo que les va a ser útil. La belleza tiene 3 componentes: simetría, proporción y armonía. Vamos a comenzar con ello. Simetría. La simetría implica que una parte es igual que otra parte, por ejemplo, el lado derecho igual que el lado izquierdo. Hay simetría axial, que es la que estoy hablando, y también hay simetría, ¿cómo le llaman a esta? Ay, se me olvidó el nombre. Circular, creo que se llama. No me acuerdo el nombre exacto ahorita. De tal forma que, como los caracoles, pues, que tienen cierto parecido. ¿Sí? Aunque no es exactamente simétrico, pero más o menos la idea. Entonces, simetría radial, mejor, axial y radial. Así que cuando dos partes son iguales, en estos dos tipos de simetría, mientras más se parezcan, mejor. Aplica a las personas. Piensen ustedes en una gente que tenga un lado del cuerpo más grande que el otro. Inmediatamente diríamos que está feo. Una manota, una patota, un lado de la cara más grande, ciertamente no va a ver atractiva la persona. En cambio, la persona que tenga los dos lados de la cara exactamente iguales, y no solo iguales, hay otros detalles, pero vamos a empezar por eso, los simétricos, se acerca a un concepto de belleza universalmente aceptado. No importa dónde estén, más o menos así va la idea. En los tejidos, si ustedes toman una foto de colon, si tienen su libro en su computadora, pueden abrir una ventana y consultar cómo se ve las glándulas del colon. Van ustedes a ver que todas las glándulas tienen el mismo tamaño, la misma longitud. Las células tienen la misma altura. Los núcleos de las células epiteliales tienen el mismo tamaño, la misma forma, el mismo color y están situados a la misma altura en la célula. Todo es igual. Veanlo acá. Aquí hay glándulas grandes, hay glándulas chiquitas. Hay epitelio alto, epitelio muy bajo. Muy delgadito, mucho más alto. Hay glándulas con formas irregulares, hay glándulas ovaladas, hay glándulas más o menos circulares. Entonces, las glándulas no tienen el tamaño, no tienen la forma igual, las células no tienen la altura, los núcleos no son iguales, hay un desorden completo, no hay simetría.
El segundo concepto es proporción. Quiere decir que el tamaño de una parte guarda cierta relación con el tamaño de otra parte del cuerpo. Por ejemplo, si ustedes ven su brazo y su antebrazo, ustedes pueden ver que hay una cierta relación de tamaño entre ambos. Quizá para una persona sea difícil verlo, ¿no? Pero si ustedes tienen una persona cerca a ustedes y ven el brazo y antebrazo de la otra persona, ven que guarda cierta relación. Si el antebrazo o el brazo fueran más largos o más cortos, advertirían que no están bien, pues, porque no guardan la proporción relativa entre ellos. O sus dedos. Si ustedes ven sus dedos, deben tener cierta longitud. Imaginen ustedes un dedo meñique muy largo, que sea igual que el cuarto dedo, pues ya ciertamente llamaría la atención porque no es normal. Entonces, el tamaño de los dedos debe tener cierto tamaño. Y eso es válido para cualquier parte del cuerpo, para cualquier órgano del cuerpo. Es una proporción. Y no es invento, por ahí hay un número dorado, el phi, no pi, phi, .618 me parece, que guarda una proporción entre ellos. Pueden ver allá la regla dorada, que se llama, por el estilo. No es que aplique en todos los casos, pero los artistas lo usan mucho para ilustrar las proporciones adecuadas y darle belleza a las figuras que dibujan. Bueno, cuando se dibujan figuras, ¿no? Ahora que hay arte abstracto y todo eso, pues quién sabe. Pero en la forma clásica, una persona tiene aspecto de persona y no de monstruo porque guarda sus proporciones adecuadas, además de tener simetría. Y aquí, por supuesto, en esa imagen no existe la proporción. Cada parte, la altura del epitelio no guarda relación con el tamaño de la glándula, etc. Está todo fuera de lugar. Y el último concepto más difícil es la armonía. Si lo consultan en YouTube, bueno, perdón, en Google, en Bing, van a encontrar allá que se refiere a la música. Pero en este caso me refiero a una especie, muy difícil de definir, una especie de sensación de que todo está bien, vamos a decirlo así, muy vago, muy impreciso. De que realmente lo que estamos viendo en cuanto a proporción y simetría encaja, que todo queda en su lugar, en su sitio. Y entonces ese sentimiento de armonía completa la idea de belleza a la que me estoy refiriendo. Así que si ustedes revisan las fotos de una biopsia de colon o de un tejido de mucosa de colon, donde van a encontrar simetría, proporción y armonía, entonces esto es otra cosa. Es lo que estamos viendo en esta imagen. Un último ejemplo para que quede claro. Ustedes han visto un desfile de tropas, por ejemplo en México, el 16 de septiembre. No ahora, pero bueno, pueden ver en YouTube allá desfiles hechos en otros años por el ejército mexicano. Verán cómo los soldados desfilan todos parejitos. Exactamente al mismo tiempo levantan todos los que están desfilando la pierna del lado derecho y luego levantan el lado izquierdo y mueven los brazos igual y se ven parejitos. Entonces diríamos que estos militares adecuadamente entrenados están desfilando de una forma simétrica y proporcionada. Y bueno, yo respeto mucho al ejército mexicano, entonces me da mucho gusto, me encanta verlos desfilar, gente comprometida con el país, pues, y siente una alegría, bueno, yo siento alegría, me encanta verlos así. Y obviamente, aunque no me tocan, pues igualmente me encanta ver desfilar a militares franceses el día de la Bastilla, por ejemplo, el 14 de julio, o a militares británicos, en fin, se ve muy bien cuando van desfilando. Es un ejemplo de orden, de simetría, producto de la disciplina, del entrenamiento, en fin, como ocurre en los tejidos normales con las células normales. Compárenlo con lo que ocurrió la semana pasada en Washington, en el Capitolio, con esa banda de rufianes que llegó y golpeó y hasta mataron a un policía a golpes, en fin. ¿Y qué es lo que vieron ustedes? Cada quien haciendo lo que quería, destruyendo, destrozando. No había nada de simetría ni proporción. Y lo único que todo fue ese sentimiento de angustia, del ataque a la democracia, etc. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues lo que ustedes están viendo acá, cáncer. Es exactamente lo que hacen las células cancerosas. Exactamente eso es lo que hacen. Atacan, destruyen, acaban con las células normales. Y al final pueden matar a la persona. No vayan a creer que están descabellados lo que estoy planteando a ustedes. Pues aquí lo tienen. Simplemente con esa idea pueden ustedes verlo acá. Y lo mismo ocurre con los pacientes, ¿eh? Por eso les decía que tiene utilidad en la clínica.
Ustedes conocen lo que es una persona normal y cómo funciona una persona normal y se dan cuenta de que esa persona no camina de manera normal o no respira de forma normal o se mueve de una forma extraña y ustedes pueden analizar en qué consiste esa marcha, ese movimiento, etcétera. Ustedes pueden hacer diagnóstico con bastante precisión, bastante claridad. Ahí lo consultarán con sus profesores de medicina interna, de neurología, de ortopedia, lo que ustedes quieran. Les aseguro que les pueden dar a ustedes muy buenos detalles para poder evaluar a un paciente. Y aunque son mundos diferentes, la patología y el microscopio de la clínica, los conceptos básicos que les estoy comentando aplican perfectamente en todos los lugares. Entonces aquí lo tienen ustedes. Bueno, cambiamos acá de tema. Las células malignas, aquí viene algo problemático, pueden parecer cualquier cosa. La célula maligna o el tumor maligno puede estar bien diferenciado y puede parecer un tumor benigno, aunque no lo sea. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. La célula maligna también, por supuesto, puede estar poco diferenciada y tener todo el aspecto de la célula maligna. Ahí no hay problema de entenderlo ni de diagnosticarlo. Si estoy viendo células malignas como las que veíamos acá, pues no hay problema. Pero si veo células malignas como las que se ven acá, aquí sí hay problema. Los leiomiosarcomas, para que se hagan una idea, se diagnostican contando mitosis. Entonces tengo que poner el microscopio a mayor aumento e ir revisando el campo, viendo si hay mitosis y cuántas hay. Y depende del número de mitosis, puedo diagnosticar un leiomiosarcoma bien diferenciado. Si diagnostico, reviso todo este campo y no encuentro mitosis, entonces confirmo que sí es un leiomioma. Eso es para darles a ustedes una idea de la dificultad del trabajo que representa ser patólogo. No es simplemente meterla en la milla al microscopio y el diagnóstico sale como en una tirita, ¿no? Con lucecitas de colores, ¿no? Esto es un leiomioma, eso no es así. Tienen que evaluar. Entonces hay que insistir en ello. Los tumores malignos pueden estar muy bien diferenciados y vendernos la idea, bueno, engañarnos de que son benignos y no lo son. Y pueden estar muy poco diferenciados y fácilmente cualquiera, mi abuelita, menos patóloga, puede decir es un cáncer. No hay problema con eso. Bien, entonces las diferencias entre tumores benignos y malignos pueden ser muy poco aparente y obviamente se requiere experiencia, se requiere conocimiento para poder distinguir. Cuando el tumor está completamente poco diferenciado o indiferenciado, decimos que es anaplásico. No hay que olvidarlo. Y la anaplasia pues, es un dato de malignidad. Pero, insisto, no esperen ver anaplasia para diagnosticar maligno. Eso sería una tontería. Hay que ver varias causas, varios factores para diagnosticar maligno. Anaplasia es uno, pero no siempre está presente. Aquí tenemos un tumor benigno de la glándula tiroides. Es un adenoma folicular. Parece normal, en realidad no es normal porque tiene folículos muy chiquititos. Esto no se observa en tejido tiroideo normal. Entonces, para mí, si todos los folículos fueran estos, así de este tamaño, yo diría que es tejido normal. Pero como hay grandes y hay chiquititos, sobre todo los chiquititos, entonces es un adenoma tiroideo. Pero aparte de eso, vean ustedes, aparte del tamaño del folículo, que nos habla de que es un tumor, la altura del epitelio es la misma en todos lados. Aquí, acá, aquí, la altura del epitelio cúbico es la misma en todos lados. Y aunque no se ve en la foto porque no tiene el aumento adecuado, los núcleos son iguales. Entonces eso nos habla de que es un tumor benigno. Y en cambio aquí tenemos un carcinoma de células escamosas, o epidermoide, que es maligno. Aquí hay un error, que dice bien diferenciado. ¿A qué me refiero con un error? Hay patólogos que dicen que desde el momento en que produzca queratina el tumor está bien diferenciado, pero eso no es cierto. Hay otros elementos que hay que ver. Este es moderadamente diferenciado. Moderadamente diferenciado porque, aunque es epidermoide, por la forma en la que están dispuestas las células, y además, y qué bueno, porque eso lo hace más fácil, porque produce queratina, esta es la queratina, aquí lo pueden ver ustedes. No está bien diferenciado porque presenta mucha variación en el tamaño y forma de los núcleos. Por ejemplo, aquí hay núcleos muy grandes, estos tres que ven acá, grandes, acá hay otro núcleo muy grande, y hay núcleos muy chiquititos, como este puntito negro que ven acá, estos puntitos negros que ven por acá, chiquititos. Entonces estas variaciones del núcleo, entre otras muchas cosas, nos dicen que es un tumor moderadamente diferenciado. Y pueden encontrarse también puentes intercelulares, esos desmosomas, el trato espinoso de la epidermis, que se ven en algunos sitios.
Eso nos habla de que es un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado. Todavía vemos, pues, que es epitelio, es epidermis. Por cierto, no tiene que ser epidermis para que se llame escamoso. Puede estar en el pulmón y es escamoso. Solo que recuerda ese aspecto. Y este es anaplásico, porque aquí no se parece a ningún tumor normal. Pueden consultar varios libros de histología y jamás van a ver una foto como esta. Esto solo lo ven en libros de patología o en libros de tumores. Y aquí tienen ustedes una mitosis tripolar, 1, 2, 3 poros, obviamente anormal. Y vean los núcleos, este aparece casi una media luna. Este está todo irregular. Hay chiquitos, hay grandotes. Y no solo eso, la cromatina se distribuye de manera irregular. Este está todo negro. Pero vean, este parece que está hueco. Tiene un anillo de cromatina oscuro, este también, y por dentro se ve claro. Así que la distribución irregular de la cromatina, el aumento en la cantidad de colorante que fija la cromatina, se llaman núcleos hipercromáticos. La variación en la forma y tamaño del núcleo, etcétera, todo eso nos determina que esos son núcleos anormales. Es anaplásico y ese es un tumor. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Precisamente por eso es anaplásico, porque no podemos decir de qué tejido surge. Bien, y aquí viene una serie de nombres exóticos que ustedes tienen que aprenderse, porque puede salir en el examen. Así que comenzamos con ello. Pleomorfismo. Pleomorfismo quiere decir que la célula, ojo, varía de tamaño y forma. Recuerden que estamos hablando de diferenciación y estas son las características que vamos a evaluar para decir si una célula está diferenciada o no, o está bien diferenciada o poco diferenciada, para ser más precisos. Por lo tanto, si hay poco pleomorfismo, quiere decir que las células se parecen mucho entre sí y por lo tanto se parecen a células normales. Es un tumor benigno. Si hay mucho pleomorfismo, quiere decir que las células se parecen poco entre sí. Y por lo tanto es casi seguro que el tumor es maligno. Esa es la idea. Repito, poco pleomorfismo, las células se parecen mucho, hay muy poca variación, poco pleomorfismo, poca variación de forma y tamaño. Mucho pleomorfismo, mucha variación de forma y tamaño. Si varía mucho de forma y tamaño, las células ya no se parecen entre sí. Esa es la idea. Así que mientras más pleomórfico el tumor, más anaplasia, maligno. Mientras menos pleomórfico, menos anaplasia, no hay manaplasia, mejor dicho, es benigno. Esa es la idea. Puede haber inclusive células gigantes en el tumor. La célula gigante tumoral es diferente de otros tipos de células gigantes, como las que vimos en los cambios inflamatorios. Algo muy importante. Y aquí tiene pleomorfismo de la célula. Esta es una sola célula con varios núcleos. Esta es otra célula con varios núcleos, monstruosas. Fíjense bien, este puntito negro que ven acá, esos chiquititos, son células también. Pero vean el tamaño. Esta célula será que 1000 veces más grande que la otra. Bueno, ustedes dirán que exagera porque como que 1000 veces, pero recuerden que debemos imaginarlo en 3 dimensiones, no en 2. Entonces a esta célula tienen que imaginarse lo que va atrás y lo que va arriba, o abajo y arriba, como quieran pensar ustedes. Entonces es un corte, es una rebanada. Entonces imagínense ustedes que agarran un pastel y le sacan una rebanada. Ahora tienen que imaginarse cómo era el pastel a partir de la rebanada, esa es la idea. Entonces, esta cosa microscópica que ven acá, bueno, todos microscópicos, ¿no? Pero esta cosa chiquitita que ven acá, comparado con ese monstruo. Y los dos son células tumorales. Así que hay una enorme variación en el tamaño de las células y la forma también. Ya que esto está más alargada, esto parece como una estrella gorda o algo así, tiene sus raícitos. Y el núcleo, bueno, vamos, me adelanto, el núcleo hipercromático es muy oscuro, negro. Los núcleos no son así normalmente. Pero no solo eso, vean que tiene zonas blancas y zonas negras. Entonces está casi todo negro. Entonces la distribución de la cromatina es irregular en esas células. Bien, pleomorfismo es la célula. ¿Qué ocurre con el núcleo? Esa región de la célula. Bueno, frecuentemente los núcleos son más grandes de lo normal. ¿Por qué razón? Porque las células tumorales con frecuencia tienen más ADN, más cantidad de cromatina de lo normal. Y esto se debe a que tienen más cromosomas, puede haber aneuploidía, es muy raro que exista esto.
Así que en condiciones normales tenemos un volumen de núcleo por 4 o 6 de citoplasma. Y en el caso de los tumores puede que sea 1 a 1. O sea, hay la misma cantidad de núcleo que de citoplasma, más o menos. Los núcleos, como vieron anteriormente, pueden ser variables de forma irregular, contorno de forma irregular, variables. La cromatina está grumosa, es más oscura, eso se llama hipercromasia, y puede haber nucleolos. Es muy importante el nucleolo, no siempre se ve en los tumores, pero cuando se encuentra es muy importante, porque recordemos que el nucleolo tiene el ADN que codifica para ARN ribosomal. Así que el ARN ribosomal va a participar en la síntesis proteica. Una célula que tenga núcleos prominentes es una célula que está sintetizando mucha proteína. ¿Y para qué sirve esto? Para que la célula pueda proliferar. Va a crecer más. Las células que están con índices de proliferación dividiéndose activamente tienen núcleos prominentes. Esa es la interpretación de este hallazgo. ¿Y qué más? Mitosis. En la mitosis desaparece el núcleo, acuérdense ustedes, lo que vamos a ver es cromatina condensada en cromosomas, van a formar un uso mitótico para que la célula se divida. Así que, mientras más agresivo el tumor, mientras más proliferación celular haya, va a haber más mitosis. Y mientras más maligno sea el tumor, las mitosis también van a ser anormales. Ojo, el solo hecho de encontrar una mitosis no significa que sea tumoral. Los tejidos normales pueden tener mitosis. Lo primero es ver cuántas mitosis hay, así que hay que contar las mitosis, ese es un punto. Y lo siguiente es evaluar cómo son las mitosis, si son normales o anormales. Así que cuando nosotros hacemos el conteo de mitosis, dependiendo de la cifra, varía para cada tejido, no van a creer que es el mismo número, varía para cada tumor inclusive. Podemos decidir si es tumoral o no es tumoral, más o menos esa es la noción. Y por supuesto, si la mitosis es anormal, pues no importa el número de mitosis. Si las mitosis son anormales, son tripolares, tetrapolares, por ejemplo, tienen formas caprichosas, ya definitivamente es válido. Siguiente. Las células, no todas, tienen polaridad. Un leucocito, un polimorfo nuclear, un eosinófilo no tienen polaridad porque cualquier lado de la célula es bueno para trabajar. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de epitelios, hay polaridad. Recuerden que un epitelio es glandular. Tiene un lado de secreción que da la luz de la glándula y eso significa que tiene un polo secretor y un polo basal. Hay epitelios de absorción como en el intestino. Entonces hay un polo de absorción y un polo basal por donde lo absorbido pasa al interior del cuerpo. O en el caso del epidermis, hay una afuera y una adentro. Hay un polo de la célula epidérmica que va a dirigirse hacia la superficie donde va a queratinizar y otro polo que está abajo donde se mantiene todavía sin queratinización. Así que decimos que hay muchas células con polaridad. Y un dato de tumor es que se pierda la polaridad de la célula. Se desoriente completamente la célula. Voy a regresarme aquí a una imagen que ya habíamos visto. Este que tienen ustedes, epitelio escamoso, parecido a epidermis. Vean dónde está la queratina, en el centro. ¿Qué hace en el centro? Pues no debe estar allá, debería estar en la superficie, pero aquí no hay superficie, esto es una bola que está formando el tumor. Entonces esto definitivamente es anormal. Esa es la idea que estamos realizando. Bien. ¿Y qué otros cambios puede haber? Bueno, ya decíamos la proliferación rápida del tumor. Y aquí dice que puede llevar a necrosis. Esto no es cierto en muchos casos. ¿Cuál es la idea ortodoxa de esta necrosis? Que el tumor crece tan rápido que supera la proliferación de vasos sanguíneos y por lo tanto la célula tumoral llega a un sitio donde no le llegan nutrientes y oxígeno y se muere. Como que avanzan demasiado rápido y no le alcanzan los vasos sanguíneos para que puedan nutrirse. Eso es lo que se dice acá, pero no es cierto realmente. Es otro tipo de condiciones. En el tumor hay variaciones de presión del líquido intersticial, porque los vasos sanguíneos están mal hechos, y se produce un aumento de la presión intersticial muy marcado que colapsa a los vasos sanguíneos y dificulta la circulación dentro del tumor, y es lo que lleva a la necrosis. Pero esto no está en su libro. Esto se menciona en otros lados. Bien.
Luego va la función de la célula tumoral. Por supuesto que si la célula está bien diferenciada, va a estar funcionando. Y si la célula está poco diferenciada, ya no va a estar funcionando. Y esto es muy importante porque hay tumores que pueden seguir funcionando. Por ejemplo, en la glándula tiroides hay adenomas que pueden producir hormona tiroidea y causar hipertiroidismo. Es raro, pero puede ser. En la glándula hipófisis puede haber células que produzcan un exceso de cierta hormona, por ejemplo, prolactina, hormona de crecimiento, eh, hormona adenocorticotrópica, y eso va a producir diversos síndromes, ¿no? Hiperprolactinemia con producción de leche, gigantismo, enfermedad de Cushing, dependiendo del tipo de hormona que esté produciendo. En el caso de los tumores epidermoides pueden producir queratina. Su función es producir queratina, básicamente, entre otras cosas que pueden continuar haciendo. En el caso del hígado, producir bilis. Entonces, mientras más diferenciado el tumor, es más probable que retengan la función. Ya habíamos dicho que la célula tumoral anaplásica e indiferenciada, pues ya no se parece a la normal y por lo tanto no tiene la función. Simplemente ahí está. Pero puede pasar otra cosa, que aparezcan funciones que no tenían antes. Recordemos que la célula tumoral tiene mutaciones, es parte de la definición de la esencia de la célula tumoral. Y la mutación puede llevar a esto, a la aparición de funciones nuevas. Y una función nueva puede ser que se recupere una función antigua que se había perdido. O sea, durante la vida embrionaria se produce, por ejemplo, alfa-fetoproteína o antígeno carcino embrionario. Es normal en embriones, pero cuando nace el bebé o poco después de nacer se deja de producir. Puede ser entonces que el tumor rescate esa producción embrionaria y la empiece a expresar. Esa es una forma. También podría ser que el tumor produzca cosas que de plano nunca producía el tejido. Es clásico que tumores de pulmón produzcan, por ejemplo, hormona paratiroidea. Bueno, una hormona parecida a la hormona paratiroidea, no es que sea la hormona paratiroidea, tiene la misma función. Entonces va a producir hipercalcemia. Es un ejemplo. También puede producir, como ven, corticotropina, glucagon, insulina. ¿Qué hace un tumor de pulmón produciendo eso? ¿No? Como diría, pues, es una locura, ¿no? Es un tumor. Y como tumor maligno que es, al tener mutaciones, puede que aparezcan funciones que no debería tener. Esa es la idea de este caso. Pero decíamos que si está anaplásico es poco probable que lo haga. Lo más común es que sea con tumores poco diferenciados. Y acá la parte dogmática, estamos aquí creo que cerca del final. Las células en tumores benignos casi siempre están bien diferenciadas. La excepción son los tumores endocrinos y algunos tumores en el músculo liso y tejido nervioso periférico que pueden tener células de forma de aspecto atípico sin que nos hagan malignos. Es más o menos la idea. Pero en términos generales, para que no se metan en problemas, vamos a dejarlo así de la forma dogmática. Un tumor benigno siempre está bien diferenciado. Los tumores malignos, esos son el problema. Esos son el conflicto, porque esos pueden estar bien diferenciados, moderadamente diferenciados o poco diferenciados. Si están poco diferenciados, no hay problema, es maligno, cualquiera lo ve. Si están moderadamente diferenciados, bueno, digamos que casi cualquiera lo ve. Pero si están bien diferenciados, pueden ser un problema y se requiere mucha experiencia para distinguirlo de benigno de maligno. Esa es una verdad. Entonces, eso ya, ahí entra ya el terreno del especialista. Bien. Vamos a recuperar ahora un par de ideas que son importantes para aclarar. Metaplasia e hiperplasia. Aquí por de pronto va la metaplasia, pero si no, creo que no está la hiperplasia, pero eso se los comento a ustedes. ¿En qué consiste esto? Vamos a recordar. Un tumor se define como una masa de tejido anormal, producto de la proliferación celular. Ojo, que tiene mutaciones. Hiperplasia es una adaptación celular que ya estudiamos en la primera parte, el primer módulo de patología del curso, que consiste en proliferación celular. Pero esa proliferación celular está regulada y cesa cuando desaparece el estímulo causal. A diferencia de la neoplasia en la cual la proliferación no cesa cuando desaparece el estímulo causal. Eso ya lo habíamos comentado. Problema. Recordarán que les dije que la hiperplasia es importante más que la hipertrofia,
Porque en la hiperplasia puede haber riesgo de cáncer, se lo dije en su momento de tiempo. ¿Por qué hay riesgo de cáncer en la hiperplasia? Porque toda división celular tiene un pequeño riesgo de tener mutaciones. Todos los órganos tienen división celular en algún momento, o casi todos los órganos, pues. Hay tejidos permanentes que se supone que no se dividen, ¿no? Como el músculo cardíaco, tejido nervioso, las neuronas. Pero bueno, en toda división hay riesgo de neoplasia. Así que si aumento el número de divisiones, si hay más divisiones, pues hay más riesgo de tumor. Y en la hiperplasia, ¿qué es lo que hay? Más divisiones. Entonces en la hiperplasia hay un pequeño riesgo de tumores. Esa es la idea básica. Pero también les dije que no cualquier hiperplasia incrementa el riesgo de tumores, solo ciertas hiperplasias. Y esto se debe a el factor causal de la hiperplasia. ¿Qué produjo la hiperplasia? Es lo que representa el riesgo de tumor o que no haya riesgo de tumor. Esa es la idea básica. Por ejemplo, en la hiperplasia de próstata no hay un riesgo de cáncer. Pero en la hiperplasia de endometrio sí hay un riesgo de cáncer. Porque el estrógeno que produce la hiperplasia de endometrio sí es un cofactor en el cáncer. Mientras que los andrógenos, al parecer, no tienen mucho que ver con la hiperplasia prostática. Esos otros son otros elementos, otros factores que intervienen. Así que la hiperplasia, repito, tiene un pequeño margen de asociación con los tumores benignos y malignos, porque hay mayor número de células, hay proliferación celular y por el agente causal de la hiperplasia. Ese es el punto. Bueno, metaplasia que está aquí. También ya lo estudiamos en la adaptación celular. Y les dije a ustedes que la metaplasia también tiene un riesgo de cáncer. Voy a hacer una pequeña discreción. Hay 4 adaptaciones. 4, recuerden ustedes. Hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Les dije que la hipertrofia y atrofia jamás se relacionan con cáncer. Y que hiperplasia y metaplasia sí se pueden relacionar con cáncer. Ya les expliqué hiperplasia, ahora va la explicación de metaplasia. Se los dije anteriormente, es el momento de recordarlo. En la metaplasia hay un cambio de una célula, de un tipo de célula por otro tipo de célula. Pero no consiste en que la célula que está ahorita en el tejido, esa célula que está ahorita, cambie su forma y pase a ser otra. Eso no existe, es rarísimo que ocurra. Lo que ocurre es que la célula que está ahorita se muere, desaparece. Y la célula madre unipotencial o célula basal es la que va a cambiar su lectura del ADN. El ADN es el mismo para todas las células, recuerden. La célula lo que va a cambiar es su lectura y en vez de leer el ADN para desarrollarse como la célula que estaba antes, lo va a leer de otra forma y se va a convertir en otro tipo celular. Entonces, esa célula basal que va a leer el ADN de forma diferente tiene que proliferar. Ahí viene el asunto. En la metaplasia también hay proliferación y por lo tanto hay un riesgo por el solo hecho de más divisiones celulares de que haya mutaciones y transformación en tumor. Y nuevamente, ¿qué produjo la metaplasia? El factor causal de la metaplasia puede ser carcinógeno. Ejemplo, epitelio respiratorio, que se traduce técnicamente en epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Es el nombre técnico correcto del epitelio respiratorio. Bien, ese epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes va a desaparecer y en su lugar va a entrar epitelio plano estratificado, de tipo epidermis, vamos a llamarlo así. Ajá. Ya hubo proliferación de células para que cambiara. ¿Pero qué produjo el cambio? Lo más común es que sea tabaquismo. Y el tabaco, como ya lo estudiamos, tiene agentes carcinógenos. Así que el hecho de que el tabaco produzca la metaplasia es un factor importante para explicar por qué esta metaplasia escamosa del fumador tiene un riesgo mayor de cáncer que la metaplasia escamosa que veríamos en otras condiciones. Esa es la idea. ¿Qué otras condiciones para que quede claro? Por ejemplo, en el útero de una mujer en edad reproductiva,
hay en el cuello uterino una zona que se llama endocervix, el conducto endocervical, que tiene epitelio cilíndrico simple, mucoproductor, y el exocervix, que tiene epitelio plano estratificado. Estos epitelios se tocan en un punto que se llama zona de transición, donde brinca de un epitelio al otro. Pero resulta que esa zona de transición se mueve hacia adentro o hacia afuera. Y el área donde se mueve se llama zona de transformación. Ustedes han visto el juego de la cuerda. Esa de dos equipos toman la cuerda cada uno por su lado, pintan una raya y tienen que estar jalando para que un banderín que está en el medio rebase la raya de cierto lado, entonces un equipo gana y el otro equipo pierde. Haga de cuenta que los epitelios están en esto. Están peleándose, avanzando, retrocediendo en el cuello uterino. Y en esa zona donde el banderín, bueno, la zona de transición se está moviendo, se llama zona de transformación. Entonces, en una mujer normal, cualquier mujer de edad reproductiva, el epitelio está cambiando de plano estratificado a cilíndrico por lo que ustedes quieran. Porque se embarazó, porque no se embarazó, porque tomó anticonceptivos, porque tuvo alguna infección, por lo que ustedes quieran. Está cambiando. Y eso no va a tener cáncer. No hay problema con eso. El cáncer surgiría si se infecta con virus de papiloma, que es el que va a tener la aportación de una transformación neoplásica. Entonces, la metaplasia normal del cuello uterino en una mujer es perfectamente apropiada, no hay ningún problema con ello. Y en cambio, la metaplasia en el epitelio respiratorio inducido por el tabaco, ese sí tiene datos de malignidad. La conexión, repito, es la proliferación celular en ambos casos, pero sobre todo el agente causal de la metaplasia, que es en el caso del tabaquismo, lo más importante. Así que aquí lo tienen ustedes. Sustitución de un tipo de celular por otro celular, que es la definición de metaplasia. Y, por supuesto, hay daño con reparación y regeneración. La agente causal está causando el problema, como decía. Y el tejido que llega, el nuevo tejido, es el que está mejor adaptado para tolerar la nueva situación. El epitelio plano estratificado tolera mejor el daño causado por el tabaco en el caso de los fumadores, o el epitelio de tipo gástrico que se mete al esófago en el caso del esófago de Barrett, porque el epitelio de tipo gástrico produce moco que lo protege del ácido gástrico, cosa que no ocurre con el epitelio normal del esófago, que es plano estratificado. Bien, espero que haya quedado claro ese punto. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten su manita, como ya saben. Y ahora pasamos con otro concepto que es displasia, que es el concepto más difícil de entender. Hasta para nosotros los patólogos, no van a creer ustedes. Uno lo puede decir técnicamente y describirlo muy bonito, hablando y hablando, pero a la hora de la verdad, cuando uno lo ve al microscopio, créanme que entre patólogos nos agarramos del chongo y entre gritos y sombrerazos, es displasia, no es displasia, que es grave, que es leve, que no hay, en fin, la discordancia es bastante grave. ¿Y a qué se debe? Acá es una situación de grado. Esto me recuerda a una conversación con una persona que conozco, mucho más joven que yo. Bueno, la pareja, pues digamos, de un hijo mío. No es su novia, ni su esposa, es su pareja. Que es una feminista de hueso colorado, una feminazi, digamos, entre otras cosas. Y siempre anda promoviendo que las personas deben tener la, ¿cómo le llaman? Libertad de expresarse. Y se refiere sobre todo a la forma de vestirse, ¿no? O de peinarse, o de no peinarse, como le quieran ustedes llamar. De tal suerte que una persona que sea, ¿cómo podríamos llamarle? Reconvenida o regañada, si quieren, por sus maneras de vestir o de peinarse, pues están coartando sus libertades. Algo así como que yo les dijera a ustedes que se tienen que peinar, que yo lo haría, si estuviéramos presentes, créanme que yo sí eso se lo daría, ¿eh? Que se tienen que peinar y tienen que cortarse el cabello, etcétera. Porque yo estoy convencido de que un médico tiene que ofrecer una imagen a su paciente. No puede llegar un hecho mamarracho a dar consulta, oliendo a alcohol o a cebollas o a chorizo, lo que sea, vestido con una camisa mugrosa, porque el paciente justamente va a decir que qué payaso es este, ¿no? Pero en fin, es otra historia eso. Entonces esta persona que les digo, dice que alguien puede vestirse como quiera. Y yo digo que no. Entonces ustedes pónganse a pensar el debate que podría surgir sobre cuál es la forma correcta de vestirse de un médico. Ahí se los dejo de tarea. Supongo que entre nosotros podría surgir una discusión enorme sobre este punto y quizás nunca nos pondríamos de acuerdo. Bueno, pues algo así ocurre con la displasia. Y vamos a ver en qué consiste. Vean ustedes.
Crecimiento desordenado. ¿Qué significa eso? Pues que no está bien. ¿Y qué ocurre con la neoplasia? Pues exactamente eso, que es un crecimiento desordenado. Caracterizado por pérdida de uniformidad de las células. Es lo que caracteriza la neoplasia. Y pérdida de la orientación arquitectónica, pérdida de la polaridad, que es lo que caracteriza la neoplasia. Con pleomorfismo, que es lo que encontramos en neoplasia. Con núcleos hipercromáticos y con una relación núcleo-citoplasma alta, que es lo que encontramos en neoplasia. Con una arquitectura desordenada y con más mitosis. Y todo eso lo vemos en neoplasia. Entonces, ¿qué es displasia? Pues es neoplasia, pero de menos grado. ¿Y qué significa eso? Ya que me lo aclaren, pues quién sabe. ¿Para qué los voy a engañar a ustedes? Si ni yo lo sé con claridad. Es algo así como que lo siento y como que no lo siento. Por eso les digo que nos agarramos del chongo los patólogos. Bueno, pero hay algo de arreglo. Para empezar, el epitelio tiene un grosor. Si yo veo que todo lo anterior está solo en una parte del epitelio, digamos en 1/3 o en 2/3, es displasia. Y solamente será cáncer si ocupa todo el grosor del epitelio. Cuando ocupa todo el grosor del epitelio decimos que es un carcinoma in situ. Entonces tengo que estar muy pendiente de evaluar esto que les comento y de qué grosor ocupa para llamar a displasia o no displasia. Como verán ustedes, parece fácil, pero no es tan sencillo. Algo muy importante de la displasia es que se encuentra cerca de tumores con frecuencia. No siempre, pero con frecuencia. Entonces, si yo encuentro displasia en un sitio, tengo que estar alerta porque podría haber cáncer muy cerca de la zona de displasia. Otra cosa es que la displasia, su nombre correcto ahora es lesión precursora. El concepto de displasia ha cambiado. Displasia significa lo que yo veo al microscopio, como lo vemos ahorita, ¿no? El pleomorfismo, la hipercromasia, la pérdida de polaridad, etc. Lesión precursora no es lo que uno ve al microscopio, sino lo que uno supone que va a hacer esa cosa. Precursora de cáncer. No es cáncer, pero se va a convertir en cáncer. Esa es la idea. Por ejemplo, yo veo a un compañero de ustedes que de pronto llega un día con sus zapatos enormes de colores y con un corbatín de colores también y con unos guantes enormes. Ah, caray, ¿qué está esto? ¿No? ¿Se está convirtiendo en payaso o es payaso? ¿No? Pues no es un payaso porque le falta, tiene su bata blanca y su pantalón blanco, pero como que ya tiene datos de payaso. Y un día al fin llega convertido en payaso, ¿no? Ya con todo el uniforme completo de payaso. Ah, pues ya se convirtió en payaso, ¿no? Entonces la primera versión era la lesión precursora. Ya después se convirtió en payaso completamente. Ya está trabajando de payaso. No estoy ofendiendo a nadie. El trabajo de payaso es muy decente y hay gente que se gana la vida así. Y perfectamente valorable. Solo estoy diciendo la ropa, la forma en que se ve, pues. Entonces es lo mismo que pasa con las células. Cuando yo veo datos de neoplasia, pero no sé en todo, entonces se llama displasia. Básicamente por ahí podríamos empezar a poner orden en esta idea. Y según la gravedad, pues es leve o grave, ¿no? Pues si solo llevó sus zapatos, eso es un payaso leve, ¿no? Displasia leve. Si ya tiene zapatos sin guantes, pues ya está, o sombreritos de payaso, pues ya está más grave, ¿no? Y si ya de plano va vestido de payaso, pues ya es un payaso completo, ¿no? Ya es un cáncer completo. Esa sería la idea. Espero que se entienda que el objetivo es dar una similitud, ¿eh? Bien. Lo importante es que no siempre progresa a cáncer. Es una lesión precursora, pero no obligadamente va a pasar a cáncer. Se calcula, en unos estudios allá medio misteriosos, que en el peor de los casos, la cuarta parte de las displasias se convertiría en cáncer. Realmente es mucho menos que eso. Y mientras más grave la displasia, más probable es que se convierta en cáncer. Esta es la idea. Y no hay que olvidar que hay metaplasias que se relacionan con displasia y metaplasias que no tienen nada que ver con displasia. Por favor, también eso es importante. Y aquí tienen algo que habría disputa en ello. Aquí le llaman carcinoma in situ. Yo le pondría displasia grave. Se supone que tiene que ser todo el epitelio. Aquí vemos, en realidad conserva cierta polaridad. Si ustedes ven, hay cierta idea de columnas de células que no debería existir. Hay variaciones en la forma y tamaño de los núcleos, eso es cierto. Se pierde la polaridad. Pero vean que la última capa, la más superficial, todavía las células se ven planas. Y para mí, como me lo aprendieron, me enseñaron mis maestros y como yo lo he pensado, eso todavía es un dato de displasia grave, porque existe todavía una capa de células planas. Cuando todo está alterado, cuando ya no existe la capa de células planas, es carcinoma in situ. Pero bueno, les digo, hay tanto pleito entre patólogos que aquí algunos otros dirían lo contrario. Ese sí es un carcinoma in situ, definitivamente, porque aquí
Los núcleos están completamente alterados y ya no se ve la parte plana. Y abajo se ve completamente diferente y hay mitosis anormales. Entonces, este es un carcinoma in situ, completamente. Y con esto, que son las 6:56, vamos a terminar esta presentación. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? He tratado Maestro, de hacerlo. ¿Sí escucho? Javier. entonces, ¿una lesión precancerosa sería un factor causante de cáncer o solo sería un factor de riesgo para cáncer? Factor de riesgo. No es Ok. cáncer, es un factor de riesgo. Y dependiendo de la gravedad de la lesión, que se clasifican en bajo grado o alto grado, es el riesgo que tiene. Bajo grado muy poco, alto grado un poquito más. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta con respecto al trabajo de los cánceres del ensayo. Sí. ¿En la epidemiología es a nivel mundial o a nivel nacional? Mientras más amplio, mejor. Yo prefiero que sea de todo, Ok. mundial y nacional. Gracias, doctor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ¿puedo repetir lo que es carcinoma in situ? Carcinoma in situ es una transformación, bueno, es la presencia de células tumorales en todo el grosor de un epitelio. Recuerden que carcinoma es de epitelios. Entonces el grosor de todo el epitelio. Todas las células del epitelio tienen pérdida de polaridad, tienen pleomorfismo, tienen hipercromasia nuclear, núcleos de forma y tamaño irregulares, núcleo prominente, en todo el grosor del epitelio. Y es in situ porque no ha roto la membrana basal, está confinado al grosor del epitelio nada más. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta igualmente del trabajo. Yes. Quiero saber si en el apartado de epidemiología se dejan los subtítulos de sexo y edad o nada más se pone todo lo de epidemiología junto. Bueno, eso ya es un poco o mucho de la forma y estilo que lo hagan ustedes y un poco también del tumor. En algunos tumores es muy importante una descripción más o menos precisa o extensa de algunos factores, como podrían ser los que mencionas, el sexo y la edad. Quizá en otros tumores no sea tan importante hacerlo. Por motivos, ¿cómo podríamos llamarle? Tipográficos, no sé cómo decirle, de estructura del trabajo, podrías presentarlo de una forma separada para que sea más claro de entender. Quiero decir, si tú pones de corrida en un solo párrafo sexo, edad, factores causales, etcétera, quizás sea un poco más difícil de entender. En cambio, si lo vas separando por pequeños párrafos o por, ¿cómo le llaman a esto? Municiones o bullets, ¿cómo le llaman a eso? Bueno, por apartados, pues, con numeritos o con simbolitos o lo que fuera, queda mucho más claro. Esto ya es decisión tuya de la forma en que lo vais a hacer. Es la parte artística, pues, que le dejo a cada uno de ustedes. Ok, de acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, voy a suspender la grabación. Disculpe, doctor.